todo lo que es este evento. Y como les dije hace unos 2-3 minutitos, hoy nos va a acompañar el licenciado Gustavo Kallenbach de OCA Industrial, que más que nada va a hablar de lo que es el tema del taller de carpintería, que es un tema que en general los carpinteros piden mucho y les gusta sobre todo informarse si las nuevas cosas y las nuevas maquinarias y demás. Así que muy poquitito voy a presentar yo algo de 5 minutos, después le doy la palabra a... ¿Puedo pasar esto a Gozo? Le doy la palabra después a Gustavo. Les pido a todos, por favor, el sonido apagado, porque si no se nos hace muchísimo eco. Gracias. Y voy a empezar a presentarse, vaya. ¿Se ve ahí, Sebas? Sí, se ve perfecto, Andrés. Bueno, un poquito el tema de hoy que nos convoca es, por eso llamamos a la gente de OCA, es el tema de la organización del taller de carpintería y fundamentalmente todo lo que es el tema de, aparte de la organización, la maquinaria y demás. Bueno, para los que por primera vez se suman, contarles un poquito quiénes somos, quién es MDT. MDT hace más de 62 años que está en lo que es la industria. Andrés, se te cerró el micrófono. Sigue cerrado. Ahí está, ahí lo prendí. No, esto es como que debe haber alguien que les pido por favor que tampoco toquen los botones. Sí. A ver, ahora si podemos volver a presentar. ¿Ahí se ve, Sebas, o no? Perfecto, sí, ahora se ve. Bien, ¿para que lo pongo más grande? Dale. Bueno, como les decía, hace más de 20 años que hacemos extrusión de perfiles de aluminio, ya sea para nuestros sistemas de carpinterías que son propios y también para los más de 150 clientes industriales que tenemos. En nuestra planta que está ubicada en Talar de Pacheco contamos con más de 220 empleados y todos nuestros perfiles y sistemas de carpintería se distribuyen a lo largo y a lo ancho de nuestro país a través de 29 puntos de venta. Además de todo lo que es la extrusión de aluminio, que es la división MDT Aluminio de MDT, tenemos también lo que es la división MDT Vidrio, en la cual somos, digamos, distribuidores oficiales de masa y toda la parte de pinturas, que la realizamos también en nuestra planta de TDF Pinturas, en la cual podemos entregar los perfiles pintados o también con pinturas microtexturadas. Bueno, muy cortito lo que vamos a ver hoy, el tema de la ventana como sistema, cómo organizar la carpintería y nuestro nuevo programa de cálculo. Bueno, como siempre decimos, la ventana hoy en día se trabaja como un sistema. Además de los materiales, que es lo que venimos hablando ya en parte de los webinars de este año y vamos a seguir hablando a lo largo del año, o sea, aparte del perfil de aluminio, ¿sí? Que es, digamos, el producto insignia nuestro de MDT, también estamos con el tema del vidrio, que también, cual, como les dije, somos distribuidores de Basa. La próxima charla, que va a ser en julio, vamos a estar con la gente de Basa, que las cuales nos van a dar también una charla sobre este tema. Después está el tema de los accesorios, que también vamos a tener una charla con gente de accesorios, esto como para que lo vayan teniendo en cuenta. La parte de juntas y sellados, que también va a haber gente de selladores en alguna de las charlas. Y por supuesto está el tema de, juntando todos estos materiales, el tema de la fabricación y el montaje, que es algo sumamente importante, porque si nosotros elegimos perfecto el perfil, perfecto el vidrio, el accesorio y demás, pero después la ventana no se arma correctamente según los manuales, o después se arma correctamente, pero después ustedes mandan a colocar tercerizadamente y se hace mal, si todo el trabajo que se tomaron antes de elección y todo eso, digamos, no funciona y la ventana no va a funcionar al 100% como el sistema que tiene que funcionar. Para eso en general, y por eso viene un poco la charla de hoy, es cómo organizar la carpintería.
Gustavo va a hablar hoy fundamentalmente de lo que es taller de carpintería, para que vean un poco lo que es el layout, la maquinaria y todo, y ustedes pueden hacer como una autoevaluación de cómo ven su propio taller de carpintería. Siempre, aparte de lo que va a decir Gustavo, pensemos en 3 cosas que son importantísimas para el taller. La seguridad, ya sea propia y de nuestros empleados, y también lo que es el tema con respecto a la seguridad de las cosas, ¿sí? El orden, mantener ordenado el lugar de trabajo, con las cosas en su lugar. A veces vamos a talleres que realmente están bastante desordenados. Entonces, y el tema de la limpieza es otro punto sumamente importante. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también tiene que ver con esto que hablábamos del armado y de la colocación. Todo hace al todo en el taller de carpintería. Ya igual Gustavo les va a contar. Y por supuesto que dentro de lo que es la carpintería, aparte de lo que es el taller, sí está la parte de salón de ventas, que también es muy importante, o de muestrario de los productos que ustedes están vendiendo. Esto de informarse, de capacitarse, viene muy bien para poder después asistir técnicamente a los clientes que ustedes tengan, y sobre todo tener una muy buena imagen corporativa y comercial va a hacer que realmente la carpintería funcione en estos cuatro estadios y puedan lograr, digamos, un muy buen servicio y muy buen acercamiento al cliente. Dentro de lo que es el tema de los programas de optimización, en los últimos 2 años aproximadamente estamos trabajando desde MDT con lo que es el programa OP 2.1, que es un programa de cálculo de optimización que pueden bajarse desde nuestra web, ¿sí? Que lo tienen de manera gratuita 6 meses, que les va a permitir realizar presupuestos, optimizar todo el tema de perfiles y vidrios, ejecutar órdenes de fabricación para el taller y órdenes de compra, y todo lo que es análisis de costo. En general, lo bueno de este sistema es que fue creado por gente experimentada, por carpinteros como ustedes, ¿sí? Y les permite resolver todo tipo de situaciones, desde la más simple a la más compleja, combinando todas las líneas de MDT. Y lo bueno de esto también es que en general la gente de OP tiene muy buena asistencia técnica, ¿sí? De manera gratuita, permanente y personalizada con técnicos propios. Y también les va a permitir calcular, además de lo que es carpinterías, frentes y pieles de vidrio. Bueno, como siempre les dejo nuestros datos para contactarse, ahí los tienen. Yo estoy en el área de promoción, como les dije, me pueden escribir ahí o al departamento técnico, y pueden también seguirnos en lo que son redes sociales. Con esto voy a parar de hablar yo, que siempre me escuchan a mí, y lo voy a dejar más que nada a Gustavo, ¿sí? Para que él empiece a contar un poquito de lo que estuvo preparando para todos ustedes. Así que, Gustavo, te doy la palabra para que largues con lo que vos quieras. Viste que fue muy poquito, no te quiso robar más tiempo. Está perfecto, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Muchísimas gracias al equipo de Metales del Talar por la oportunidad, por la invitación y permitirnos exponer esta información que les traemos hoy, pero especialmente a todos ustedes, muchísimas gracias por dedicar un rato de sus tardes, que sabemos que están ocupados, para escucharse, pero fundamentalmente para capacitarse, porque la charla que yo suelo dar no es una charla comercial, si bien vamos a ver de máquinas y demás, se apunta a otra cosa que vamos a ver enseguida. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar y dedicar un rato de tiempo por mejorar o por estar interesados en mejorar lo que son los procesos dentro de la fábrica, que como bien decía Andrea, es un sistema. O sea, desde el momento que compramos el perfil hasta que terminamos de la ventana, pasan un montón de cosas en el medio, hay un montón de cosas involucradas, un montón de procesos, un montón de componentes, y está bueno que los conozcamos a todos, desde el perfil hasta el vidrio, la máquina, el herraje, el sistema, etcétera, porque si pulimos todas esas aristas, el producto siempre va a tener muchísimas mayores posibilidades de ser de mejor calidad. Entonces, bueno, sin más voy a ir compartiendo mi pantalla, así empezamos con la presentación. Lo que voy a pedir es si me confirman que lo vean bien. Sí, Gustavo, se ve perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, ¿quién es OK Industrial? Nosotros somos una empresa argentina, una empresa familiar, que nació hace ya muchos años. OK significa Otto Kallenbach, son las siglas, las iniciales del nombre y apellido de mi papá.
que es el que creó la empresa muchísimos años atrás, originalmente para otro rubro, para lo que es la industria del acero. Pero bueno, rápidamente se fue especializando hacia lo que es la carpintería de aluminio y las maquinarias. Y hoy fabricamos toda la gama de maquinarias para carpintería de aluminio. También traemos máquinas de afuera para completar la cartera, pero fabricación en Argentina hacemos toda la gama completa. Estamos hace unos 40 años en el mercado. Tenemos 2 plantas de producción. Una está en la provincia de Buenos Aires y la otra está en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. En Buenos Aires hacemos todo lo que es las maquinarias más convencionales, las que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, por lo general identificadas con el color verde. Esas son las máquinas que hacemos en Buenos Aires. Y las máquinas que hacemos en Rafaela es la planta nueva que tenemos hace ya más de 15 años, donde hacemos todas las máquinas de control numérico, computarizadas, sistemas de medición automáticos y demás, que son las máquinas que tal vez las tengan más identificadas con el color gris, ¿sí? Están diferenciadas por los colores, ¿sí? Pero la fabricación y la marca es la misma. Estamos en este mismo momento inaugurando una sucursal propia en Montevideo. De hecho, yo en este momento estoy en Uruguay, donde apuntamos también con el mismo criterio a tener un stock y tener mayor presencia en nuestro país hermano. ¿Quién les habla? Yo soy Gustavo Kallenbach, licencié en comercialización hace ya unos cuantos años. Me desempeño principalmente como gerente comercial en Oca Industrial. Por lo general soy la persona que da todas las charlas técnicas de capacitación en las escuelas de carpintería o en diversos eventos donde se necesite un acercamiento técnico, no comercial, que tiene que ver con el uso y mantenimiento de las máquinas. Por eso es que suelo ser el capacitador en las escuelas y estoy trabajando en Oca Industrial hace ya más de 18 años. Mucha de mi experiencia basada en estar permanentemente visitando carpinterías, ¿sí? Mucho de mi trabajo principalmente es ese, entonces a lo mejor no vi todo, pero vi bastante, y muchas de las cosas que yo les traigo hoy tienen que ver con cosas que hemos visto en carpinterías y que podemos recomendarles que puedan cambiar y mejorar. Si escuchan algo de ruido de fondo es porque como estamos acá inaugurando la sucursal en Montevideo, estamos haciendo pruebas de máquinas y puede que haya algún poco de ruido de fondo, les pido disculpas. Bien, el objetivo del módulo de hoy, como bien les decía Andrea al principio, es la organización de la planta, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tratar es de comprender el impacto de los productos de los procesos en el producto final, que es la ventana terminada. Los procesos son los que vamos a ver, ¿no? Lo que es corte, mecanizado, armado, etcétera, etcétera. Identificar, diagnosticar y resolver problemas comunes que se le van a presentar o se les están presentando a diario en la fabricación de la ventana. Saber identificar la mejor herramienta, quiero decir, la mejor máquina, acorde a la producción que ustedes tienen o quieren tener, ¿sí? Y organizar y mejor las tareas que ejecutan en sus empresas. Eso con diversas estrategias que vamos a ver sobre el final de la charla. Entonces vamos a ver, como dijimos, procesos y equipamientos que intervienen en la fabricación de la abertura, el mantenimiento de esas herramientas, su correcto uso, los criterios básicos para el diseño de una línea de aire y la organización de la planta y algunas cositas más. Van sobre el final, vamos a ver si llegamos, ¿sí? Algunas cosas, algunos temas que vamos a tocar los vamos a mencionar muy por arriba porque el tiempo es tirano y tenemos solo una horita. Obviamente hay temas como el armado de una línea de aire que conllevarían una charla en sí misma para hacerlo bien. Entonces, bueno, les voy a dar algunos criterios generales con los cuales ustedes van a poder trabajar. Si necesitan ahondar en algo de esto, pueden consultar con nuestro equipo técnico y con gusto los vamos a ayudar. Para empezar con ya los contenidos de la charla, a mí siempre me gusta empezar de lo general a lo específico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de organizar nuestra planta, tenemos que pensar que hoy por hoy la abertura de aluminio, ¿sí? Es como una mesa de 4 patas. Si falla algo, ¿sí? Una pata es el vidrio, el perfil,
la otra pata es la mano de obra, la otra es la máquina, la otra es el herraje. Si falla alguna de las patas, la mesa se nos cae, ¿sí? Es como para darnos una idea que todo tiene que estar sustentado, todo tiene que estar al mismo nivel para que el producto que ofrecemos se afirme, ¿sí? Que se sustente. Entonces, hoy por hoy, si la mesa está flotando en el aire, no nos sirve, ¿no? Entonces hay que ponerle la base. La base de todo, hoy, por los tiempos que corren, no es el futuro, es hoy, es un sistema operativo, ¿sí? O sea, hoy por hoy hay sistemas operativos como el cual ofrece Metal El Talar, que es el sistema OP 2.1, que es un sistema excelente, que les va a permitir administrar prácticamente todo lo que pasa en sus empresas, desde el presupuesto hasta la organización de los costos y demás. Hoy por hoy es la base de todo, ¿sí? Por eso se los pongo como un sistema informático, es la base de la mesa, ¿sí? Es donde todo eso que necesitamos está parado encima. Entonces, hoy por hoy es más que necesario tener un sistema para empezar a trabajar y poder ser competitivos, para saber dónde estamos parados, nuestros costos, la optimización de los perfiles, los recortes, etcétera, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que es muy importante, mucho más importante que las máquinas, que otras cuestiones, es tener un buen sistema que acompañe el proceso de fabricación de la ventana. Yendo a los procesos per se, digamos, a los procesos que hacen al mecanizado de los perfiles, ¿sí? Vamos a empezar por uno que es la estiba, ¿sí? La estiba es un proceso que necesitamos resolver idealmente antes de meter perfiles dentro del galpón. Tenemos que tenerlo más o menos ya diagramado en nuestra cabeza cómo lo queremos hacer. Acá tienen dos casos prácticos reales donde tenemos dos sistemas de estiba diferentes, ¿sí? Uno de ellos tiene un error, vamos a decirle un error, que después sobre el final de la charla les voy a pedir que me identifiquen si se dan cuenta cuál es. Pero bueno, principalmente en estas imágenes lo que quiero que vean es que hay dos sistemas de estiba distintos seleccionados en estas carpinterías de aluminio. Las dos son carpinterías argentinas. En uno, la estiba la eligieron de forma horizontal, teniendo la altura de forma vertical, eligieron hacerla de forma horizontal, es perfectamente válido. Cuando hay espacio físico disponible, digamos, el espacio suficiente para gancheras, la suficiente cantidad de gancheras, la estiba horizontal es perfectamente aceptable siempre y cuando no tengamos muy pocas gancheras que nos aplasten todos los materiales que van quedando abajo o se rayen cuando los sacamos de los anodizados. La estiba vertical tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero la principal de las ventajas es que el espacio de ocupación lo tenemos en vertical, que de todos modos suele ser espacio perdido, hacia arriba. Y otra ventaja es que no se nos aplasta el material a medida que vamos poniendo un perfil arriba del otro y que cuando queremos sacar el que está abajo del todo, que suele ser el que más necesitamos, cuando sacamos el perfil que no se raye, especialmente si son anodizados oscuros. Entonces, con la estiba vertical eso se puede clasificar todo mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo con esas dos ideas para que vayan ya, digamos, pensando si en sus carpinterías esto puede ser aplicable. El proceso de corte es el más importante y el que mayor impacto visual y técnico va a tener en el producto final, ¿sí? Una cortadora mal regulada, un disco incorrecto, etcétera, ¿sí? Van a influenciar muchísimo en la calidad del corte. Y cuanto más grande el perfil, más se notan los errores, ¿sí? Entonces, en el proceso de corte es donde tienen que tener la mayor cantidad de recaudos posibles, ¿sí? Van a ver que en este paso en particular, en este proceso en particular, yo me voy a centrar bastante en resolverles algunas cuestiones del tema del corte, ¿sí? Pues es donde suelen igualmente estar la mayoría de los problemas. Pero primero tenemos que identificar los distintos tipos de cortadoras que hay, porque van a depender su elección del tipo de perfiles o de líneas que ustedes trabajen, ¿sí? La más conocida, común y silvestre de las cortadoras es la del tipo descendente, ¿sí? Tenemos una palanca, bajamos el disco, la máquina corta, si hay que cortar a 45 se gira el cabezal, ¿sí? Así hay de cualquier marca, pero todas son con ese criterio, ¿sí? Es una máquina que sus ventajas son la versatilidad y su costo,
¿sí? Suelen ser máquinas que nos sirven para hacer prácticamente todo, son relativamente económicas, etc. Las principales desventajas es que suelen tener discos de hasta 400 milímetros de diámetro, por una cuestión obvia de seguridad, de inercias y de determinadas cuestiones técnicas, pero si tenemos líneas de muy alta prestación ya no vamos a poder cortar con una máquina de estas características, ¿sí? Con esto ya tienen que empezar a ver que al momento de elegir una cortadora, el paso previo es ver qué carpinterías tenemos que fabricar, ¿sí? Si están en el proceso de empezar recién ahora, están a tiempo de decidir en base a la línea que quieran trabajar una máquina adecuada para eso, ¿sí? Porque puede que pase que compren la máquina equivocada. Otra desventaja es la productividad, ¿sí? El operario siempre baja el cabezal, hace de un corte por vez, cada ajuste que haya que hacer se hace manualmente. Y obviamente una cuestión de seguridad, porque necesariamente en algún punto, cuando bajamos el cabezal, el disco queda expuesto. Y si bien las máquinas tienen dispositivos de seguridad y demás, siempre puede estar el descuido de dejar una mano o algo y que haya un accidente, ¿sí? Y esto es inherente a cualquier tipo de cortadora de cualquier marca de este tipo. En segundo lugar, hay otra categoría que son las cortadoras ascendentes, ¿sí? Ya el disco no viene de arriba, sino que viene de abajo, tiene una tapa que tapa todo el cabezal. Y este tipo de máquinas ya permite hacer otras cosas, ¿sí? Permite, por ejemplo, hacer cortes, poner el disco de forma paralela al respaldo, estos respaldos correrlos hacia atrás, por lo general este tipo de máquinas tienen esa característica, y pueden cortar perfiles longitudinalmente, quiere decir, por ejemplo, tablillas, las pueden cortar a lo largo. También pueden poner el disco a 90 grados, retroceder los respaldos y cortar de a paquetes, ¿sí? Paquetes de perfiles de varios a la vez, cuando son producciones estándar, que cortan a 90 grados, no hay problema, se pueden llegar a cortar varios perfiles en simultáneo, o si tenemos un perfil de sección muy grande, también podemos resolverlo con una cortadora de un cabezal ascendente, con un diámetro generoso. Este tipo de máquinas suelen venir a partir de 400 milímetros hasta 600 milímetros de diámetro, entonces ya podemos cortar líneas de mucho mayor prestación. Igual que en el caso anterior, hay ventajas y desventajas. Las ventajas, obviamente, son la seguridad, porque el disco siempre está tapado, si la tapa está abierta no sale el disco. Tienen una gran capacidad de corte y permiten hacer el tema de los refilados, que son estos cortes longitudinales que yo les decía. Las desventajas es que son poco prácticos para cortes seriados, en especial cuando son cortes a 45, porque el proceso de giro de los platos es un poco más lento que en la cortadora descendente que vimos en el caso anterior, ¿sí? Pero principalmente cuando van a comprar una cortadora, lo que tienen que mirar primero, como les decía al principio, es el perfil que tienen que cortar y pedirle al proveedor de la máquina el diagrama de corte. Entonces, el diagrama de corte suele tener este formato, puede ser similar, parecido, pero son todos más o menos iguales, donde ustedes ven el disco, el respaldo donde apoya el disco y una escala que les va a indicar la altura y el ancho máximo que esa máquina puede cortar. Todo lo que queda dentro de esta media luna acá, dentro de este vértice, ¿sí? Todo lo que queda acá dentro, la máquina lo puede cortar. Lo que queda por fuera, no. Y fíjense que hay un diagrama 90 y uno 45, porque cuando es a 45 pierde capacidad de corte la máquina, ¿está? Y también hay que ver si el perfil se corta parado o acostado, ¿está? Pero bueno, es fundamental que, especialmente en las líneas de alta prestación, donde los perfiles son grandes, presten atención a este tipo de características técnicas para no errar en la compra del equipamiento. Después tenemos cortadoras del tipo frontal, o sea, ya el disco no viene ni de arriba ni de abajo, viene de atrás hacia adelante, ¿sí? La principal ventaja de este tipo de máquinas es que la inclinación del cabezal, es decir, la inclinación de izquierda a derecha, que es lo que lo hace un cabezal basculante automático, ¿sí? La máquina lo hace sola. Entonces, especialmente en la Patagonia, en el sur, donde se usa mucho corte a 45, donde permanentemente se corta a 45 grados, este es un tipo de máquina ideal, ¿está? Porque ese cambio más menos 45, la máquina lo va haciendo con un pistón neumático y lo resuelve con muchísima más agilidad que estar girando un plato
o un cabezal como en los casos anteriores. ¿Ok? Entonces las ventajas son, de nuevo, la seguridad, la gran capacidad de corte, pues este tipo de máquinas también vienen con discos de corte de gran sección, pero especialmente la agilidad del corte a 90 y a 45 grados, especialmente a 45 grados más o menos, cuando se justifica por la zona del país o por la línea que trabajen, ¿sí? Por supuesto que son máquinas más costosas que los casos anteriores, lo cual constituye una de sus principales desventajas. Este es el diagrama de corte de una cortadora frontal, ¿sí? Este es de nuevo la línea del disco, que según esté a 90, a 45 o a 22 grados, que son las capacidades, digamos, de ángulo de corte que esta máquina admite, va a ir bajando, decreciendo la capacidad de corte, ¿sí? A medida que va inclinando el cabezal y se mantiene la transversal, ¿no? Entonces, fíjense que en esta máquina, por ejemplo, podemos cortar perfiles de hasta 200 de ancho en la base, por ejemplo, un marco de 200 de base, por hasta, depende del ángulo en el que lo inclinemos, más o menos 60 de alto, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Nos fijamos por dónde llegan los puntitos, entonces 195 por 60 entraría, ¿tá? Si es a 90, no hace falta que lo pongamos acá, lo podemos cortar parado y ahí tenemos muchísima más capacidad de corte. Si van quedando dudas respecto de lo que les voy comentando, les pido que por favor lo vayan escribiendo y al final, sobre el final de la charla vemos las preguntas y las vamos contestando. Por supuesto que siempre está la consulta de, especialmente quien recién comienza, si las cortadoras semi-industriales versus las industriales sirven. Claro que sirven, les van a permitir cortar perfil de aluminio sin problema, pero no son máquinas diseñadas para una durabilidad de muchos años. Entonces, son máquinas que están diseñadas para funcionar bien un tiempo, ser livianas y transportables, cosa que es su función principal. Entonces, todos sus bujes, sus elementos móviles son montados en bujes, que con el tiempo empiezan a tener juego, naturalmente van a empezar a tener juego y empiezan a perder su precisión, su calidad de corte, la precisión en los ángulos, más o menos 90, etc. Estamos hablando de una duración, según el volumen de trabajo, de pocos meses, a lo mejor un año, y empiezan a perder su precisión inicial, vamos a decir, ¿sí? Versus las industriales, que es una máquina que ustedes probablemente van a tener más de 10 años trabajando sin ningún problema, porque son máquinas diseñadas completamente de otra forma, con otro criterio, no son transportables, entonces todo es más pesado, más robusto y mucho más resistente al desgaste, ¿sí? En materia de servir, sirven por un periodo de tiempo más limitado. Y por supuesto también para unas características de líneas de perfiles mucho más limitadas también, porque son máquinas con discos de 300 milímetros más o menos, cuando son portátiles. Entonces, también podemos trabajar perfiles de mucho menor tamaño. ¿Sí? Bueno, acá hay dos marcas de ejemplo, pero hay cualquier cantidad en el mercado. Pero bueno, espero haber resuelto esa pregunta. Bien. Bueno, un resumen de lo que les decía, criterios a tener en cuenta en esta comparación de semi-industrial o portátil versus industrial, que son la capacidad de corte, la durabilidad de la herramienta, la precisión, la vida útil. Un tema que no les mencioné es que cuando ustedes traen a un cliente a su fábrica, tener una máquina o un taller bien montado, no solo en el equipamiento, sino ordenado, limpio, prolijo, vende, ¿sí? Entonces, si bien no es una cuestión técnica, es más bien una cuestión visual y estética, no hay que descuidarla, ¿no? Entonces, a veces el tipo de equipamiento con el cual ustedes cuenten es un mensaje para sus clientes, ¿no? Y por supuesto, las máquinas portátiles no son máquinas profesionales. Bien, hasta ahí entonces tenemos una idea general de lo que son las máquinas de corte de un cabezal en distintos tipos, que van a ir siempre necesariamente acompañadas de un sistema de medición. El sistema de medición es fundamental para que podamos tener una precisión en la medida, ¿sí? Van acoplados generalmente al lado derecho de la máquina, pueden ser de forma manual, es decir, donde se toma el tope manualmente, se lo desplaza a lo largo de una regla, se bloquea la medida que queremos cortar de forma mecánica,
cortamos y cuando hay un cambio de medida hay que volverlo a cambiar, como es en este ejemplo, ¿sí? Hay sistemas donde ya el operario no necesita moverse del frente de la máquina y caminar a lo largo de estos 4 metros ida y de vuelta para cambiar la medida, sino que ya hay sistemas que traen una manivela. La ventaja principal es donde justamente que el operario no necesita moverse del frente de la máquina y la medida la va visualizando en una pantalla digital. A medida que va girando esa manivela va viendo la medida. Cuando llega a la medida, bloquea con un pistón neumático y el tope queda posicionado y fijo en esa medida. Y, por último, hay sistemas automáticos donde ya directamente ingresamos la medida que queremos cortar en una pantalla táctil y el tope se posiciona de forma muy veloz hasta la medida que nosotros le pedimos y se bloquea en esa posición, ¿sí? Entonces, estos sistemas lo que buscan es disminuir los tiempos, pero principalmente disminuir los errores en las medidas, que suele ser lo más común en el corte de perfiles, ¿sí? Por ejemplo, un tope que queda flojo porque no se lo apretó suficientemente, a medida que vamos cortando un perfil atrás del otro y vamos golpeando contra ese tope necesariamente, lo podemos ir corriendo de 1 milímetro y después darnos cuenta que está todo mal cortado y tener que volverlo a cortar, ¿sí? O sea, de vuelta a corregirlo. Entonces, sistemas digitales, eso no puede pasar, porque si el tope se corre, nos va a estar indicando en la pantalla que la medida se está cambiando, ¿sí? Y del otro lado de la máquina, o sea, del otro extremo de la máquina viene siempre un tren de alimentación, que es el que sostiene la barra para que no se caiga, hasta que la empezamos a trozar en pedazos más pequeños. Una cosa importante en los sistemas de medición es que tienen que estar perfectamente nivelados de punta a punta para que no quede luz entre la base de la máquina y el perfil que vamos a cortar, porque eso nos va a generar problemas en los ángulos de corte y en los ingletes, no nos van a quedar bien los ingletes después. Después entramos a la categoría de cortadoras de 2 cabezales, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora es un cabezal, lo que vemos ahora son 2 cabezales. Cortadoras de 2 cabezales hay a grandes rasgos 2 tipos. Semiautomáticas, que es la que está a la izquierda, y automáticas, que es la que está a la derecha. Normalmente el paradigma normalmente es que una máquina de corte de 2 cabezales es para producciones estandarizadas de grandes volúmenes de cortes de seriados, y la semiautomática es para la producción del carpintero pequeña, y es completa y totalmente a la inversa. Cuanto más variaciones de cortes ustedes tengan durante la obra o durante su jornada, que suele ser la mayoría de las carpinterías, ¿sí? Que tienen todo obras a medida, ¿sí? No tienen 2 ventanas iguales, tienen que hacer todo cortes distintos, es donde más se justifica una cortadora automática, donde el posicionamiento del cabezal móvil es automático, ¿sí? Y acá es donde el sistema ya empieza, el sistema de tipo OP, que tiene MDT, puede conectar con este tipo de máquinas y ustedes hacen un presupuesto, el cliente lo confirma, lo mandan a la cortadora y la cortadora ya sabe qué medidas hay que cortar, qué ángulos, se posicionan los ángulos, todo, y ustedes ahorran todo ese tiempo que sería el de posicionar un tope, bloquearlo, cortar, despuntar, girar el cabezal a 45, ¿sí? Entonces imagínense que si por cada cambio de medida todo eso la máquina lo hace sola, es la máquina adecuada para una producción donde hay mucho cambio de medida. Contrario es en una máquina de corte de 2 cabezales del tipo semiautomática, donde los tiempos de posicionar un cabezal por cada corte de medida es el mismo que posicionar un tope. Entonces, cuando la producción es estandarizada, donde casi todo el tiempo cortamos la misma medida, es más útil una máquina de corte de 2 cabezales semiautomática, ¿sí? Es al revés de la lógica que a lo mejor por paradigma se nos ocurre, ¿sí? Al punto en que, por ejemplo, nosotros no fabricamos máquinas semiautomáticas, bueno, hay muy pocos estanderos en el mercado. Solamente fabricamos máquinas 100% automáticas, porque es lo más común que hay, ¿no? Que siempre son muchos cambios de medida en el día. Bien. Entonces acá les explico lo mismo, movimiento manual para cambio de medida igual más tiempo, por ende la cortadora de semiautomática para producciones con muchos cambios no es tan ideal como la automática,
donde el movimiento automático para la medida y el ángulo es más rápido, por ende es más productivo. No me quiero detener tanto en esto para que entremos en cuestiones técnicas que hacen a la calidad del corte. Bien, hay cortadoras también de distintas características, como las con alimentador, pero bueno, esto ya excede un poco los contenidos de la charla del día de hoy. Hay factores que tenemos que tener en cuenta para detectar el origen del problema en el corte. Es muy común que ustedes cortan un perfil, cuando van a hacer el inglete les queda una luz, no les queda bien. Entonces, bueno, puede ser factores exógenos, es decir, factores que no tienen que ver con el perfil de aluminio, ¿sí? Que puede ser una deformación plástica, es decir, ustedes por ahí agarran un perfil de aluminio, de algún marco, por ejemplo, y lo apretan con la mano, y ustedes van a ver con la fuerza de la mano que lo pueden deformar, ¿sí? Lo pueden deformar. Entonces, eso es una deformación plástica que le estoy dando yo con la mano. Imagínense ustedes la fuerza que hace una mordaza de una máquina, muchísima más que la que puedo hacer con la mano, ¿sí? Entonces, si yo corto el perfil en estado deformado, especialmente si es a 45, y cuando suelto la mordaza, el perfil vuelve a su memoria, definitivamente vamos a tener un problema, un error en el corte. ¿Sí? Que es la deformación elástica, que es la memoria del perfil. Otro error, perdón, otro problema que puede darnos una mala calidad del corte es el filo de la herramienta, claramente, el uso o no de lubricación, la velocidad de avance que imprime el operario en el corte, que en una cortadora descendente, que según el humor con el que se levanta, ¿no? Entonces, bueno, el operario le da la velocidad. Si le da mucha velocidad, la calidad de calidad de ese corte va a ser menor. En las cortadoras del tipo doble cabezales o de las ascendentes en adelante, ya el avance es hidráulico, entonces se puede regular una velocidad y sacamos siempre cortes muchísimo más prolijos. Y el uso o no de contraformas para evitar enganches, ¿sí? Porque el enganche es otro de los factores tan comunes dentro de lo que es el corte de los perfiles de aluminio, donde si estamos cortando un perfil que está deformado y lo estamos despuntando, el pedacito que se está haciendo cortado va retomando su forma. Llega al final y patea, ¿sí? Entonces, el uso de una contraforma que sostiene, que tiene la forma del perfil, va a evitar que se deforme. Puede ser un taquito de madera, eso lo veo mucho en los talleres que se las rebuscan, pero hay lugares donde no, y estos lugares son los que más problemas tienen en baja calidad en la calidad de los cortes, muchos problemas de enganche y demás, y es simplemente por el no uso de alguna contraforma que evite que el perfil, cuando lo apretamos con la mordaza, se deforme. Bien. Entonces, una pregunta muy frecuente es la duración del disco, ¿sí? Hay muchas variables que influyen en la duración del disco, es casi imposible determinar. Un disco de buena calidad, por defecto, va a siempre durar más que uno de baja calidad. Y bueno, entran en juego la velocidad del operario, la lubricación, el tratamiento que tenga el perfil, que no es lo mismo anodizado que pintado. El anodizado desgasta el filo mucho más rápido, la velocidad de giro que tenga la cortadora, la cantidad de dientes del disco, el grosor del perfil, la calidad del aluminio, la aleación que tenga. Utilizan un perfil de metal del talar que es aluminio virgen, no va a ser nada que ver con un perfil de aluminio recuperado con un contenido ferrítico muy elevado. El disco no va a durar nada, ¿sí? Obviamente el volumen que ustedes corten y la calidad de herramienta. Fíjense todo lo que entra para saber cuánto va a durar. Es prácticamente imposible de saber. Siempre que hablamos de corte de aluminio, hablamos de cortes de discos de vidia, de metal duro, nunca colocar discos de acero rápido, ¿sí? Siempre discos de metal vidia, de metal duro o de vidia. Que tengan el dentado correcto, ¿sí? Si ustedes compran el disco en la ferretería, fíjense que trazando una línea recta del centro hacia arriba, 90 grados, en el primer ejemplo, los dientes están inclinados hacia adelante, y en el segundo ejemplo, los dientes están ligeramente inclinados hacia atrás, que es el caso correcto, ¿sí? Siempre el diente tiene que ser neutro o negativo. Para lubricar el disco en una cortadora se utiliza aceite soluble en agua. No se recomienda ni el uso de gasoil,
que es un combustible, no es un lubricante, ni el uso de grasa, ni nada por el estilo. Solamente aceite soluble en agua cuando lo pulveriza la máquina, y si la máquina no tiene la posibilidad de lubricar, se puede hacer una línea con aceite de motor o aceite de diferencial por donde va a pasar el disco, y eso es mucho mejor que cualquier otra cosa. Bien, ahí terminamos principalmente con el tema de la calidad del corte, ¿sí? Muy importante, quiero que les quede el concepto de la deformación del perfil, ¿sí? Y de la lubricación, ¿está? Pasamos al segundo proceso más importante, que es el punzonado. Bueno, la punzonadora es la que nos hace todas las perforaciones de orificio de tornillos, pasajes de guías, desagües, etc. Obviamente hay una para cada línea, generalmente, y sus características principales es que estandariza las tareas, no tenemos que hacer todo con taladros, hace una buena unión hace una unión perfecta entre los perfiles, dando buena calidad de las terminaciones, le saca complejidad al proceso, es decir, es meter un perfil, bajar la palanca o pisar el pedal y sale la operación terminada, por lo cual eso disminuye los costos y aumenta la velocidad de trabajo. Para lubricar las punzonadoras no se utiliza WD-40, ¿sí? No se recomienda el WD-40 por su baja viscosidad. Ustedes van a aplicar WD-40, pasan a las 2 horas, pasan el dedo y está seco. No sirve y es tirar el dinero. Lo que nosotros recomendamos es aceite normal de auto con un poco de querosén que ayuda a limpiar y si no directamente aceite de diferencial de autos, el más barato, ¿sí? En la matricería influyen los mismos factores que en la duración de un disco, ¿sí? Cuanto mejor lubriquen, mantengan el filo, la calidad de los aceros, de la punzonadora, etcétera, más tiempo va a durar, ¿sí? Bien. Después viene el fresado, que es el retestado, ¿sí? El retestado es el proceso que hacemos en las puntas, por ejemplo, para hacer vidrios repartidos, como en este caso, ¿sí? Vidrios repartidos o paños fijos, o en Uruguay le llaman línea colonial, ¿no? Que son este tipo de aberturas, donde fresamos en la punta del perfil para hacer la forma que necesitamos de encastre, ¿sí? Es un proceso muy simple, ¿no? Que nos permite hacer este tipo de uniones. También se suele utilizar en las piel de vidrio, ¿no? La máquina trabaja con fresas intercambiables que nos permiten hacer distintos trabajos para las intersecciones, para las uniones de travesaños de puertas, por ejemplo. Ese tipo de trabajos se hacen con retestadora, intercambiando las distintas fresas que necesita la máquina para trabajar. Después pasamos al proceso de copiado, también llamado ruteado. Hay básicamente dos tipos de máquinas convencionales, vamos a decir, que son la fresadora copiadora de banco y la fresadora copiadora portátil, ¿sí? Ambas cumplen exactamente la misma función, tienen una plantilla atrás con distintas formas, que suelen tener los entrecentros ya predeterminados para lo que son, por ejemplo, boca llave y picaporte, encastre de cerradura y pestillo, ¿sí? Toda una serie de mecanizados donde simplemente necesitan cambiar el perno palpador que va encastrado en esta forma, en la forma que quieren copiar, y la fresa lo copia por arriba del perfil, ¿sí? Entonces, bueno, el resultado es el que vemos en la imagen, ¿no? Acá está el perno palpador copiando un rectángulo que, por ejemplo, podría ser un cierre lateral sobre el perfil, ¿sí? Lo está haciendo sobre el perfil. ¿Está? La fresadora copiadora es una de las máquinas que más tiempo de calibración lleva dentro de lo que es la fabricación de las aberturas, porque por cada operación que hacemos hay que regularla, hay que cambiar las profundidades de los trabajos, etcétera, y eso medio que no hay manera de resolver más rápido sin pasar a una tecnología más avanzada como un router CNC o un centro de mecanizado, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo importante que les puede ahorrar bastante trabajo para quienes todavía no lo estén haciendo es que vienen mechas que se llaman mechas pasantes, que es como esta que se ve acá en imagen, que les permite, por ejemplo, en los agujeros de boca llave y de picaporte, que suelen ser asimétricos, o sea, están más hacia un lado, no están en el centro del perfil,
y ustedes, si trabajan con mechas cortitas, al perfil lo tienen que dar vuelta para hacer ese mismo calado del otro lado. Entonces tienen que volver a calibrar toda la máquina para que les queden alineados estos orificios, y muchas veces eso no sucede. Para evitar ese dolor de cabeza, vienen mechas largas, ¿sí?, que se llaman pasantes o mechas largas. La más utilizada, por ejemplo, en las puertas de la línea actual, en las puertas, por ejemplo, que es este mecanismo que vemos acá, es la de 8, que tiene como un largo de 100 milímetros, si no me equivoco, pero fíjense que tiene como un rebaje acá. Esto les permite a ustedes hacer el orificio en la cara superior. La máquina tiene un tope de profundidad, pasar de largo por el orificio que ya hicieron y hacer el orificio en la parte de abajo sin necesidad de dar vuelta al perfil, ¿sí? Se ahorran toda la recalibración de la máquina, ¿está? Simplemente utilizando una fresa más larga. Este tipo de fresa se puede utilizar en las copiadoras que vimos de banco, ¿sí? En las de banco, porque el despeje entre el usillo y la mesa es grande. En las copiadoras portátiles, el usillo está muy cerca de la mesa y la mecha es más larga y no entra directamente, ¿sí? Pero bueno, en las máquinas de banco pueden resolver muchísimos contratiempos con este tipo de fresas alargadas, ¿sí? Otra forma de utilizar una copiadora no es utilizando la plantilla, sino que es utilizando topes en los ejes longitudinal y transversal para hacer formas libres, ¿sí?, que ustedes las pueden dibujar sobre el perfil y la pueden ejecutar de forma independiente de la plantilla si no está justo el tamaño que ustedes quieren hacer, ¿sí? Muchas veces también se desconoce esa opción de las fresadoras copiadoras convencionales. Bien. Pasamos a los centros de mecanizado, que ya obviamente es una tecnología muchísimo más avanzada. Les resuelve todos los procesos después del corte, es decir, un centro mecanizado les permite hacer todo lo que harían, o el 99% de las cosas que harían con la punzonadora, todo lo que harían con la retestadora y con la copiadora, ¿sí?, en una sola máquina, que es el centro de mecanizado, donde ustedes colocan un perfil ya cortado y les permite configurar de forma muy fácil qué operaciones le quieren hacer. Le ponen las escuadras, los desagües, las escuadras de tracción, los cierres laterales, los pestillos, todo, y la máquina lo ejecuta en todas las caras del perfil, incluso rotándolo de forma automática. Es decir, que el perfil ya sale listo para montar, ¿sí?, para armar, mejor dicho. Acá es donde, de nuevo, el sistema operativo que mencionábamos al principio ya tiene una importancia preponderante, que es que les va a permitir desde ese sistema mandar la orden de producción a la máquina. Es decir, como ustedes en el sistema tuvieron que diseñar la ventana y pusieron los accesorios que lleva y todo, por ende ya saben la medida de corte, que lo van a hacer con una cortadora de 2 cabezales, y sabe qué operaciones hay que hacerle. Por ende mandan la orden de producción a la máquina, y toda esa configuración, que si bien es fácil, se la ahorran también. Prácticamente en 2 clics ustedes están cortando y mecanizando sin haberse movido del escritorio, ¿sí? A ese punto está hoy la tecnología, ¿sí? No quiero andar en esto porque es bastante más extenso, pero les quiero dar una idea de, según el punto en el que ustedes estén en sus proyectos personales, que hay, digamos, manera de escalar y de mejorar y de ir achicando los cuellos de botella en la producción con la implementación o incorporación de tecnología. El curvado lo voy a pasar por alto porque es un proceso que yo les recomiendo siempre tercerizar. A menos que se dediquen a curvar, les recomiendo que lo tercericen. Bien, ya sobre el final vienen los últimos procesos, que es el montaje de los herrajes, los burletes y el acristalamiento. Para eso se utilizan mesas de armado, ¿sí? Hay distintos tipos de mesas de armado. Las más recomendadas son las que están a la izquierda, ¿sí?, que son las mesas de armado que son extensibles, se acomodan al tamaño de la ventana, pero más importante, tienen superficies de goma de canto redondeado, ¿sí? Cualquier viruta que va a venir con el corte, con el perfil, que va a caer al piso, ¿sí? Entonces, eso es mucho mejor que una mesa de armado alfombrada, donde toda esa viruta se va a incrustar en la alfombra
Y cuando trabajen perfiles anodizados y los vayan dando vueltas sobre la mesa para ir armando las escuadras, los burletes, etcétera, es muy probable que les raye los anodizados, ¿sí? No hay manera de que eso no suceda. Por ende, siempre, si no la compran, se la pueden fabricar, pero idealmente del tipo como el de la izquierda, ¿sí? Donde toda la viruta, toda la mugre vaya cayendo al piso y a la vez otorgue una resistencia, ¿sí? Que no se nos resbale, que no se nos mueva sobre la mesa, ¿sí? Lo cual la goma lo hace porque no permite que se desplace la ventana, ¿sí? Entonces, atención con eso. Pues obviamente hay sistemas que acompañan el proceso de fabricación de la ventana, que como dijimos al principio, todo apunta a que el perfil sufra lo menos posible durante el proceso de fabricación. Entonces, cuanto mejor los clasifiquemos, ¿sí? Menos se va a golpear, menos se va a rayar, etcétera, y eso contribuye a la calidad final del producto, ¿sí? Generalmente se hace el acristalamiento en vertical y después se hace, es decir, la colocación de los vidrios, se hace la prueba de la ventana que corra bien y todo, ¿sí? Y el embalaje para que el producto llegue bien a destino, ¿sí? Con esquineros, bien embalado, etc. Bien. Vamos a ver muy por arriba el tema de los compresores, pero más importante les quiero mostrar el tema de la línea de aire, cómo configurar correctamente una línea de aire, especialmente si ustedes van a trabajar con prensas neumáticas, en el futuro cortadoras neumáticas de 1 o de 2 cabezales, son máquinas que consumen bastante aire, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en claro el concepto de circuito cerrado de aire, ¿sí? Ustedes van a tener el compresor en alguna esquina del galpón y van a tener un circuito de aire que es un anillo cerrado, ¿sí? Es decir, puede estar a 2 metros de altura, X, no importa, con una cañería de galvanizado de 3/4 de pulgada, depende del tamaño y los metros cuadrados que ustedes dispongan, pero un circuito cerrado que se conecta al principio con el final. De ese circuito cerrado, ustedes van a ir haciendo bajadas de arriba, o sea, de arriba hacia abajo. Esto lo que hace es evitar, tiene un efecto sifón, que evita que el agua condensada llegue a la máquina, ¿sí? El agua es el principal enemigo de los equipos neumáticos. Entonces, se agregan purgadores también en la línea, ¿no? Pero para hacerlo fácil, hacen las salidas, a cada máquina le van agregando. Entonces, ¿esto qué les garantiza? Que si ustedes están utilizando una máquina de este lado del galpón y otra máquina de este lado del galpón, el aire siempre busca el camino más corto, entonces se va a repartir una parte de aire para acá y otra para acá. En cambio, si esto no fuera un circuito cerrado y estuviera acá interrumpido en algún lado, y yo uso una máquina acá y otra acá, por ejemplo, a la última le va a llegar un soplido, no le va a llegar aire directamente, ¿sí? Entonces, el tema es importante que lo puedan implementar para sacarle más rendimiento a las máquinas y no se les pongan lentas o directamente se les alarmen cuando son máquinas automáticas, cuando no tienen presión suficiente, directamente no funcionan, ¿sí? Bien. Vamos a ver un layout de circulación en planta que tiene que ver con las primeras 2 fotos que yo les mostré, a ver si ustedes encontraban un error. Fíjense que acá hay una circulación lógica que es básicamente, o sea, esto puede obviamente no representar el 100% de los casos, por lo general no lo hace, pero la idea de esto es que ustedes entiendan cuál es el circuito lógico dentro de una fábrica, donde el perfil entra por la puerta y está estivado lo más cerca posible de la entrada, ¿sí? Inmediatamente y lo más cerca posible, sea en paralelo o en línea, está la línea de corte, para ya achicar el tamaño del perfil, ¿sí? Apenas nosotros lo achicamos, ya el riesgo de golpearse, de rayarse, etcétera, se disminuye. Y después los demás procesos, que bueno, el orden es discutible, pero por ejemplo acá pusimos primero la punzonadora, es decir, las estaciones de punzonado, retestado, copiado, etcétera, acá en el fondo, ¿sí? Y terminado el sector de mecanizado, pasamos a las mesas de armado y de acristalamiento para finalmente salir por la misma puerta con el producto terminado, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea es no volver sobre nuestros pasos, ¿sí? Bien.
¿qué es lo que vemos acá nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso donde en una entrada entra el material y en la otra sale el producto terminado. Tenemos una línea verde que sería el ideal, donde nunca volvemos sobre nuestro paso, y si no tenemos, por ejemplo, la línea roja que va para acá, vuelve para atrás, va para adelante. Bueno, este no sería el caso ideal, igual que el amarillo, ¿no? Viene acá, viene para atrás. Entonces, el orden de las máquinas siempre tratando de que, ¿sí? de que fluya lo mejor posible. De nuevo, cuanto menos movimiento del perfil dentro de la fábrica, menos probabilidad de que se golpee, de que se pierda, que se raye, que se rompa, etcétera. ¿Sí? Entonces, les va a facilitar mucho las tareas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan las primeras dos fotos, había una que tenía las estivas horizontales y otra tenía las estivas verticales. Bueno, a ver si a alguno le pegó, pero yo le pedí que ustedes a ver si identificaban un error con eso. Bueno, el error es que generalmente cuando alquilamos el galpón por primera vez, probablemente muchos de ustedes les haya pasado, el galpón está vacío, no hay ninguna máquina y nos parece enorme y que nos queda grande y apenas empezamos a meter cosas nos damos cuenta que no. Y uno de los errores más comunes es meter la estiva de perfiles al fondo. ¿Por qué? Porque no teníamos nada de todo esto comprado todavía. Probablemente teníamos una portátil y no mucho más. Y como había mucho lugar en el fondo, le pusimos los perfiles ahí, sin pensar que después teníamos que poner máquinas cortadoras, mesas de armado, etcétera. Entonces, cuando viene el camión, todas las veces tenemos que llevar todos los perfiles hasta el fondo para volverlos a traer para adelante cuando tenemos que cortarlos, ¿sí? Entonces, necesitamos pasillos anchísimos para movernos con las barras de los perfiles, nos chocamos contra todo, contra la gente, contra la seguridad de nuestros operarios, etcétera. Entonces, el error en la planta era ese, ¿no? Que estaba la estiva al fondo y la entrada al portón desde donde se había sacado la foto, entonces todas las veces tenían que parar casi la mitad de la fábrica para llegar hasta la estiva de los materiales. Y el corte lo tenían adelante, ¿sí? Entonces tenían este problema que vemos acá, ¿sí? Permanentemente están yendo y viniendo sobre sus propios pasos. ¿Tenemos que hacer una reorganización del layout? Bueno, tenemos que hacernos una serie de preguntas, porque no es fácil, eso implica desarmar toda la fábrica, ¿no? Pero si la respuesta a estas preguntas, la mayoría de las respuestas es sí, entonces tendrían que seriamente analizar hacerlo. ¿Se producirá mejor, sí o no? ¿Se reducirán los movimientos dentro de la fábrica, sí o no? ¿Se asegura la protección del producto? ¿Se reducirán costos o tiempos? ¿Aumentará la productividad? ¿Liberará espacio? ¿Eliminará desperdicios? ¿Mejorará la seguridad e higiene? ¿Mejorará el medio ambiente laboral? Bueno, si las respuestas a esto, la mayoría son sí, es mejor hacerlo que seguir postergándolo. Y por último, y con esto termino, les dejo un poco de tarea para que ustedes por su cuenta lo investiguen. Esto no es un invento mío ni mucho menos, es un método japonés que se llama el sistema de las 5 S, es aplicable prácticamente a cualquier industria. Básicamente, bueno, en sus siglas en inglés, ¿no? Pero cada una de los pasos es selección, orden, limpieza, estandarización y autodisciplina, ¿sí? Entonces, ustedes buscan en Google videos de las 5 S, como el que está acá como este video, ¿sí? Hay empresas que publican sus casos de éxito, no nos da el tiempo hoy para verlo, pero los invito a que lo miren en YouTube. Les va a ayudar a mejorar muchísimo la fábrica, como en los casos que vemos a continuación, ¿sí? Entonces, implementando esta estrategia de las 5 S, ¿sí? Distinguir entre lo necesario y lo que no es decir, cosas que hace más de un año que están en una esquina y no las usamos, no son necesarias, entonces o hay que venderlas o hay que tirarlas. Orden, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿sí? Se usa, se devuelve. La limpieza, ¿sí? Que no es limpiar permanentemente, sino evitar que se ensucie. Estandarizar, que quiere decir que los casos anteriores, encontrar un sistema para que automáticamente nuestro personal o nosotros mismos nos veamos obligados a llevarlo adelante. Y la autodisciplina es concientizarnos que es una mejora para nosotros y para nuestra gente, ¿sí? Entonces hay casos de éxito, como por ejemplo este banco de trabajo totalmente desordenado antes y después de aplicar este método, un taller de mecánico, por ejemplo, los fierros tirados en el piso, los perfiles, todo desordenado,
a un sector delimitado, los caminos pintados en el piso, que aunque no lo crean, ordena muchísimo, carteles identificatorios donde van las cosas, entonces la gente sabe dónde dejarlas, ¿sí? Un sector para cada cosa, donde van los recortes, sector recortes, donde van, ¿sí?, los perfiles nuevos, sector perfiles nuevos, y todo esto identificarlo, ¿no? Entonces, les dejo esta pequeña tarea para que si quieren darle una vuelta de tuerca a todo lo que vimos hoy, lo puedan hacer. Y con esto doy por finalizada la charla. Vamos a dejar de compartir. Sí, bueno, Gus, buenísimo como siempre. Me encantó también la parte final de haberles dado este resumen de las 5 S que me parece sumamente importante. Creo que ese es aparte de todo lo que vos dijiste, es uno de los principios también, ¿no? Porque nada sirve tener maquinaria, cortadora, todo de primera y después tener el taller en un desorden o no limpio o con cosas tiradas por todos lados. Eso también va en desmedro de que la máquina se estropee o algo, que la funcionadora se estropee o demás. Te leo alguna de las preguntas si tenés ganas de contestar, 5 minutitos, el que se puede se queda, el que no, bueno, se puede retirar, no hay problema. Acá alguien pregunta, para contravidrios curvos, ¿cuál recomiendan? Imagino que ahí estamos hablando del tema de las cortadoras. Sí, bueno, si se refiere al tema de las cortadoras, el tema de los contravidrios, los encuentros centrales, todo ese tipo de perfiles que son bastante complicados de apretar, pues son Ls, y muchas veces, bueno, tienen esta curva, hay que usar necesariamente contraformas, ¿sí?, que son piecitas o de madera que tienen la forma y evitan que el perfil se vuelque o busque correrse o moverse durante el corte y que va a afectar justamente la calidad de ese corte 45. De todos modos, hay máquinas específicas para eso, ¿sí? O sea, hoy hicimos un repaso muy general de los procesos, pero yo si me tuviera que detener en cada máquina no terminamos, es una charla de 1 hora por cada una. Entonces, en el caso de las cortadoras, específicamente para el corte de los junquillos o en aluminio se llaman contravidrios, hay una máquina específica para eso que tiene unos discos a 45 grados que ya viene con las contraformas incorporadas y todo, que no es un producto muy conocido, pero que existe y se fabrica en Argentina, que permite hacer ese proceso mucho más fácil que con una cortadora común de estas descendentes que vimos, ¿sí? Pero bueno, en ese caso de la cortadora descendente, que es la que tienen todos, sí o sí, utilizar molduras o contraformas, que son lo mismo, para evitar esos problemas. Bien, gracias. La otra pregunta la hace Facundo Medina, dice, ¿actualmente tienen alguna capacitación para lo que es centro de mecanizado? ¿OK? Bueno, hacemos, es más complicado porque es menos o sea, sí, se pueden organizar visitas a carpinterías o hay en nuestro canal de YouTube, que eso es algo que me olvidé de mencionar, hay, por ejemplo, una charla, un seminario que hicimos hace 1 o 2 años atrás, que es de automatización de la producción, donde hablan ingenieros de nuestra planta y demás, que por ahí te interesa mirarlo, se habla de todo el tema de centros mecanizados, se ahonda mucho más de lo que hice yo hoy. Hay una capacitación en nuestro canal de YouTube, que de paso los invito a suscribirse, pero si no, bueno, habría que ver qué es una capacitación de un centro mecanizado, ¿no? Cuando nosotros vendemos una máquina de esas características, nosotros hacemos una instalación, una puesta en marcha, un curso de utilización a la empresa que lo adquiere, pero bueno, si necesitas más información al respecto, nos puedes escribir un correíto y te brindamos el asesoramiento que necesites de ese tipo de máquinas. Perfecto. Después dice, a la fresadora Mini Copy, ¿le puedo poner la fresa larga o se puede dañar el rodamiento de la misma? Me dijeron que se podía romper. Gracias. Eso lo dice Franco Cuya. Claro, sí, eso, bueno, no entra a la mecha directamente, ¿sí? O sea, la distancia entre el husillo y la base de la máquina, al ser una máquina muy pequeñita, la mecha, y es muy larga la mecha, no entra no hay manera de meterla, ¿sí? Entonces, el rodamiento no pasa nada, el tema es que no entra el perfil después, ¿sí? O sea, o entra la mecha o entra el perfil. Para eso necesitamos una máquina más grande, una máquina de banco, para poder hacer este trabajo de pasante que yo les mostraba en la imagen. Bien, Abertura Rivadavia dice, la cortadora de 2 cabezales, ¿cómo se utiliza?
Bueno, es un cabezal fijo y un cabezal móvil que se desplaza a lo largo de la bancada de la máquina, ¿sí? Y inclina los cabezales de forma automática y demás. De nuevo, hay varios videos en nuestro canal de YouTube donde vas a poder ver el funcionamiento de esa máquina, o si no, si te interesa ahondar o invertir en un equipamiento de esas características, en Argentina hay más de 150 máquinas instaladas y se pueden ir a ver funcionando, o pueden venir a nuestra planta en Rafaela, donde se produce ese tipo de máquinas, y les hacemos una demostración ahí también. Pero si es para entender el funcionamiento de la máquina, estoy casi seguro que con lo que hay en nuestro canal de YouTube lo van a poder entender. Y si no, cualquier cosa se contactan con nuestro equipo comercial o técnico y les explicamos en más detalle. Bueno, vamos con las dos últimas porque ya nos estamos pasando como 10 minutos. La cortadora de junquillos es óptima para utilizar en aluminio porque siempre veo que la utilizan en talleres de PVC. Es la misma máquina, solo que se le cambian los discos de corte, ¿sí? O sea, en vez de discos de acero rápido, se le ponen discos de vidrio, se le baja un poquito la velocidad de avance, pero nosotros vendemos la misma máquina para ambos materiales. Perfecto. Y dice la última que vamos a leer, que es la de Álvarez Ulises, es la cortadora doble cabezal semiautomática. ¿Sigue continua? ¿Me podés repetir la La pregunta? cortadora doble cabezal semiautomática, ¿sigue continua? Creo que por lo que quiere decir Ulises es si se seguirá. No, A ver. si te referís a si la seguimos fabricando, nunca fabricamos, porque no es un tipo de máquina que sirva para el tipo de producción que hay en la mayoría de los talleres de Argentina, donde tenés mucho cambio de medida. Entonces, es el tipo de máquina de 2 cabezales de semiautomática sirve para producciones muy seriadas, donde cambias poco la medida durante el día, al contrario de lo que indicaría la lógica. Entonces, nunca jamás hemos fabricado, la imagen que puse es meramente ilustrativa, ¿no? La máquina de la derecha, que es la automática, esa es la que fabricamos, que es la más adecuada si tenés un cuello botella en el corte, ¿sí? Y tu producción es a medida, como suele ser el caso, ¿sí? Bueno.